¿acaso Dios no hará justicia? Muy bien, queridos hermanos y hermanas, un saludo afectuoso en el nombre del Señor. Y es un privilegio poder de nuevo congregarnos y poder abrir las Sagradas Escrituras para escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra. Hemos iniciado una serie de breves y sencillas reflexiones escogiendo algunos pasajes de los evangelios con el propósito, estimada Iglesia, de contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Creo que, como ya hemos dicho en alguna ocasión, Cristo debe ser el centro del púlpito de la Iglesia. Debemos predicar a Cristo y a este crucificado. De hecho, el gran predicador inglés, pastor bautista, Charles Spurgeon, decía algo así, que todo camino de Inglaterra, toda carretera, toda vía, de alguna forma lleva a Londres, ¿sí? De igual forma, cada pasaje de las Sagradas Escrituras, cada sermón expuesto en el púlpito, debe conducirnos al Señor Jesucristo. Cuando Cristo no está en el púlpito, pues es peligroso. Pero no solamente Cristo debe ser el centro de la predicación dominical, sino que también Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo es suficiente. Por tanto, Cristo debe ser el centro de nuestra existencia. Debemos, por tanto, vivir vidas centradas en Cristo, vidas cristocéntricas, donde Cristo sea honrado y glorificado en nuestro estilo de vida. Y algo importante, estimados hermanos y hermanas, es importante, de hecho es necesario, es indispensable, conocer a Cristo de una forma profunda, en términos teológicos, y conocer la deidad de Cristo, su humanidad, la encarnación, muerte, resurrección, la kenosis de Cristo y otras cuestiones profundamente teológicas. Pero hermanos, ese estudio teológico profundo de la cristología debe conducirnos a un aspecto devocional en nuestra vida, a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer, Dios mediante, cada miércoles. Contemplar a Jesús de una forma sencilla, práctica, con un tono devocional a nuestras vidas. Os invito a una lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 15. Dice así la santa palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hasta aquí la lectura. Vamos a tomar solamente estos versículos. En este párrafo, en estos breves versículos que hemos leído, encontramos que se presenta a Cristo como el buen pastor. La figura del pastor, estimados hermanos, esa metáfora, esa figura es empleada, es utilizada en las Escrituras del Antiguo Testamento para hacer referencia
para hacer alusión a los líderes y gobernantes de la nación hebrea. Y vamos a ver un ejemplo de ello. Os invito al libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 1. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 1. Notad lo que dice el profeta Jeremías, 23:1 de Jeremías. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Aquí tenemos un ejemplo de cómo esa figura del pastor es utilizada muy especialmente en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento para hacer referencia, para hacer alusión a los líderes de la nación hebrea, es decir, a los gobernantes, a los reyes que gobernaban al pueblo de Israel. Cuando nos acercamos al libro de los Salmos, de forma muy especial, también encontramos en algunos de los Salmos que, por ejemplo, al rey David también se le llama el pastor, evidentemente, del pueblo hebreo, porque era el rey de la nación hebrea. Pero encontramos algo asombroso en ese Salmo estupendo, sublime, como es el Salmo 23, la perla de los Salmos. Ahí se presenta a Dios bajo la figura del pastor de su pueblo. Ahora, en el contexto bíblico, estimados hermanos, el término pastor designa al Señor, presenta a Dios como guía, protector, proveedor y compañero constante de su pueblo. Cuando se presenta a Dios en las Escrituras como el pastor, estamos expresando que Dios es el que guía, el que protege, el que provee y aquel que acompaña a su pueblo de una forma constante. Cuando pasamos a los escritos del Nuevo Testamento, vemos que se presenta a Jesús, el Dios encarnado. Se lo presenta también como el pastor de su pueblo. El apóstol Pedro se refiere a Cristo en su primera epístola como el príncipe de los pastores. Y también lo presenta en esa primera epístola como el obispo de nuestras almas. Hermanos, Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. Él es el jefe de los pastores. Esa es la idea en el texto griego. La palabra es jefe. Él es el jefe de los pastores. Él es el obispo de nuestras almas. El escritor de la epístola a los hebreos presenta a Cristo como el gran pastor. Y el apóstol Juan, en este capítulo tan tremendo, presenta a Jesús como el buen pastor. Estimada iglesia, estimados hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el príncipe de los pastores, como el obispo de nuestras almas, como el gran pastor y como el buen pastor. Ese adjetivo, buen pastor, en el griego lleva la idea de algo hermoso, algo excelente. Hermanos, el Señor Jesucristo es el hermoso, excelente, fiel y perfecto pastor. Ahora bien, si Jesús es nuestro pastor, nosotros como ovejas suyas debemos atender y obedecer sus mandamientos. Somos ovejas de este buen pastor. Debemos atender y obedecer sus mandamientos, pero también debemos seguir al buen pastor.
dice un comentarista lo siguiente: Dios ha determinado que Jesucristo sea nuestro pastor. Aquí expresa una y otra vez el reconocimiento de esa relación que tiene para con nosotros, sus ovejas, y espera de nosotros la atención, la obediencia y el afecto que las ovejas guardan a sus verdaderos pastores. Si somos ovejas de este gran pastor, de este buen pastor, como es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debemos atender, obedecer y amar profundamente a nuestro pastor. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos a uno de los grandes pastores, como es David. Un gran pastor en el sentido literal de la palabra, oficio de pastor. Es cierto que David fue un músico en la corte real, en el gobierno de Saúl. Fue el paje de armas del rey Saúl. En un momento determinado llegó a ser rey en Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de todo esto, David, en su juventud, fue pastor de ovejas, en el sentido literal del término. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, ahí el mismo David expresa, en un momento determinado, que él se había enfrentado a leones y osos para cuidar de sus ovejas. Aquí vemos el tremendo corazón pastoral de David. David expuso su vida para librar a su rebaño de las bestias, pero David no dio su vida por ellas. David no entregó su vida por sus ovejas. Pero, estimados hermanos, este divino pastor, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, vino a este mundo y se entregó a sí mismo por sus ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Este divino pastor vino al mundo de los hombres y se entregó a sí mismo por sus ovejas. Nos enseña la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Este divino pastor, estimados hermanos, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de crear cielos y tierra, Dios el Padre determinó enviar a su Hijo para morir en una cruz en lugar y a favor del género humano. Y en ese momento, diseñado por el Dios Padre, tal como leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo expresa: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley. En ese momento, en ese cumplimiento del tiempo, en ese tiempo determinado por la sola potestad soberana de Dios el Padre, vino a este mundo, se encarnó el Verbo, se hizo hombre y vino a dar su vida en rescate por muchos. Cristo, el buen pastor, no solamente dio su vida por sus ovejas, sino que Él nos ha dado vida. De hecho, Él vino para darnos vida y vida abundante, vida en abundancia. Notad lo que dice el versículo 10 de este capítulo 10. Dice el mismo Cristo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hago aquí un paréntesis. Muchas veces leemos este pasaje y hemos creído muchas veces que se refiere a Satanás.
¿Sí? Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Pues no es así. No es así. Si tenemos en cuenta el contexto de este capítulo 10, Jesucristo se está refiriendo a los falsos pastores de la nación de Israel. No se está refiriendo a Satanás, aunque sin duda Satanás es homicida desde el principio, ¿verdad? Pero el texto, en su contexto, se está refiriendo más bien a los pseudo pastores de la nación hebrea. Estos sí, venían al pueblo de Israel para destruir al mismo pueblo. Pero Cristo, el gran pastor, el buen pastor, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él ha venido para darnos vida, pero Él también entregó su vida por nosotros. De forma que tenemos un sustituto perfecto que es Cristo. Y hago otro paréntesis importante. Alguna vez lo he comentado. Por nuestro pecado, toda la raza humana hemos pecado contra Dios. Hemos ofendido a nuestro Hacedor y Creador. Y por tanto merecemos el infierno eterno. Dios es cierto que es infinito en amor y ama de forma infinita. Pero Dios es justo, es juez y es infinito en santidad. Y por tanto aborrece y castiga el pecado. Ese es el Dios que nos presenta la Sagrada Escritura. Y todos hemos ofendido a Dios. Y nuestro pecado lo cometimos contra un ser infinito que es Dios. Por tanto, nuestra deuda que contraímos contra Dios era infinita. Contraímos una deuda infinita contra nuestro Creador por nuestro pecado. No teníamos nada infinito para pagar nuestra deuda. Estábamos condenados al infierno. Pero este gran pastor se hizo hombre, vino a este mundo y pagó tu deuda y mi deuda. Consumado es, tetelestai, pagado por completo. Nuestra deuda ha sido cancelada, ha sido saldada. La muerte de Cristo es de infinito valor, porque quien moría en la cruz no era un hombre cualquiera, era Dios mismo, hecho hombre. Por eso su muerte es de infinito valor, y como es de infinito valor, pudo pagar tu deuda y mi deuda infinita. Quien moría en esa gloriosa cruz. Aunque la cruz era terrible en términos antiguos, todos los peores malhechores del Imperio Romano morían crucificados. De hecho, a los ciudadanos romanos estaba prohibido crucificarlos, por muy delincuentes que fuesen. Estaba reservado para los que no eran romanos, los peores malhechores, delincuentes de aquella época. Pero esa cruz, terrible en términos antiguos, ha venido a ser una cruz sublime. En esa cruz, el Dios hecho hombre entregó su vida por sus ovejas. Y no solamente Él nos sustituyó, pagando el precio de nuestra redención, sino que además este divino pastor nos ha dado vida y vida abundante. Y en Cristo, unidos vitalmente a Cristo, que es la vida, tenemos vida eterna. Vida eterna. Es algo que ya poseemos. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene ya, al instante, vida eterna. No solamente vida eterna, sino también vida abundante. Y todo esto por gracia, estimados hermanos. No merecíamos nada. Pero el Señor nos ha colmado de sus infinitas y ricas bendiciones. A Él la gloria eternamente. En el contexto del siglo I, donde tiene lugar este capítulo 10 de Juan, en ese siglo I, la nación de Israel era liderada por falsos pastores, que descuidaban sus labores y responsabilidades espirituales, de modo que las ovejas eran prácticamente descuidadas, no eran pastoreadas. Os invito a un texto en el libro del profeta Ezequiel,
Ezequiel capítulo 34, versículo 4. En este contexto estamos en el siglo VI antes de Cristo. El profeta Ezequiel desarrolló su ministerio allá por el siglo VI antes de Cristo. Y leemos así en Ezequiel capítulo 34, versículo 4, refiriéndose a los pastores, a los líderes de la nación hebrea en aquella época. Notar cómo eran los líderes, los gobernantes hebreos en el siglo VI antes de Cristo. El Señor les reprende de alguna forma por medio de Ezequiel y dice así: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, era un contexto terrible. Pues ese contexto del siglo VI, donde Israel es presentado como un rebaño, donde sus pastores se enseñorean del pueblo, maltrata a las ovejas del divino pastor, algo similar ocurría en el siglo I, en tiempos de Cristo. Israel era liderada por falsos pastores que descuidaban sus labores espirituales, de modo que Israel, en aquel contexto, eran descuidados como pueblo, no se buscaba a las ovejas perdidas, no se fortalecía a la débil, además los líderes se enseñoreaban de ellas. Hermanos queridos, a diferencia de estos pseudos pastores que lideraban a Israel, Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas, ama a sus ovejas, cuida a sus ovejas y pastorea fielmente a sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor Jesucristo conoce nuestras vidas, nos ama, nos cuida y nos pastorea con fidelidad sublime. Además, algo sumamente consolador, estimados hermanos y hermanas, es que su cuidado pastoral dura eternamente. Ya que cuando entremos por las puertas de la eternidad, en el cielo, Jesús seguirá pastoreándonos. Eso es tremendo. Cristo nos va a pastorear eternamente. Notad lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Dice así el texto sagrado: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué tremendo texto de la Escritura. Aún cuando entremos en la presencia del Señor, en la eternidad, Cristo, el sublime pastor, excelente, hermoso, fiel pastor, seguirá pastoreando nuestras vidas. Qué consolador es esto. En este mundo los pastores, pues, somos seres humanos, morimos, ¿verdad? Dios escoge a pastores que pastorean a su rebaño, pero llega a un límite en sus vidas. Pero este divino pastor es eterno, es divino y nos va a pastorear eternamente. Hermanos y hermanas, en los momentos de dificultades y aflicciones, contemplemos a Jesús. En los momentos de dificultades, aflicciones, angustias, dolor, contemplemos a Cristo, el buen pastor. Él nos conducirá por los mejores senderos, proveyéndonos de todo lo necesario. Este divino pastor nos guiará en su divina providencia y estará con nosotros en medio de la angustia.
extendiendo en todo tiempo su gracia y su misericordia. A Él sea la gloria eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre,